Bienvenidos a Zona de Poder. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este episodio número 11, pero además en un día que la verdad estamos festejando porque acaba de pasar tu cumpleaños, Arturo, ¿Y el tuyo? ¿no? Y un día antes fue el mío, entonces mucho en común aquí en Zona de Poder y muy contentos de empezar ese nuevo ciclo, los dos, ¿no? Con todo nuestro público. Y con un tema además el día de hoy súper interesante porque, como lo vieron en el anuncio, hoy vamos a hablar de algo que desde hace más de 10,000 años es parte del ADN mexicano, que es el maíz y la tortilla. ¿Cómo ves este tema, mi querido Arturo? Me encanta, a mí siempre me ha gustado mucho ese eslogan de una organización popular que dice, sin maíz no hay país. Yo siempre he simpatizado con él, no con la organización, sí con el eslogan, porque además creo que es profundamente cierto, profundamente acertado. No es algo científico, pero yo me atrevería a decir que parte de nuestro genoma mexicano tiene ahí un poquito de maíz. Y si no así, sí el misticismo, la energía y nuestra alimentación. Porque el maíz y la tortilla la encontramos en todo lo que nos comemos, desde tacos, tlacoyos, tostadas, chilaquiles. Básicamente toda nuestra gastronomía tiene tortilla. Es tortilla con quesito, frijolito, salsita, pero la base es la tortilla. Incluso los alimentos procesados y ultraprocesados tienen maíz. El jarabe de fructosa está hecho esencialmente, originalmente, de maíz. Y tienes razón, fíjate que solo hablando de tortillas, los mexicanos comemos en promedio, cada uno de nosotros, 70 kilos al año de tortillas. 70 kilos al año. Es el promedio. Así que va a haber algunos compañeros que le meten todavía más fuerte al taco que otros, pero imagínate nada más ese promedio y esa producción, así es que es ciertamente algo esencial. 70 kilos es lo que pesa más o menos un mexicano promedio, ¿no? Entonces es como un mexicano al año, ¿no? Lo que comemos solo de tortilla. Ya, independientemente de que comas maíz por otras vías, como decías tú, si en un tamal, etcétera, pero solo en tortilla, 70 kilos en promedio por cabeza. Así es que de ese tamaño es la importancia. No es un producto convencional, es un producto esencial, es un asunto cultural. El maíz, por supuesto, y la tortilla, el maíz como materia prima central de tan importante producto que es, y tan sabroso que es la tortilla. O sea, nutritivo, sabroso, parte de nuestra cultura, y que hoy, sin que esté aumentando el precio del maíz en México, pues nos encontramos con esta noticia de que sí va a subir el precio de la tortilla a partir de mañana. Y se los digo porque estamos grabando prácticamente en vivo, ¿no? O sea, vamos de hoy para hoy. Y el 15 de abril subirá el precio de la tortilla cuando no hay inflación, supuestamente, cuando no hay incremento en el costo del maíz, pero sí en este producto, ya no digamos de la canasta básica, que lo es, sino un producto esencial para todos los mexicanos. Es un producto vital, incluso en las evaluaciones, en las mediciones de la inflación, entre otros indicadores que utiliza el Banco de México, por un lado, las autoridades hacendarias por el otro, para estudiar justamente la inflación. Uno de ellos es el maíz. Es un producto, además, que por su altísima demanda, a diferencia de las frutas y verduras, por ejemplo, que han tenido una variación muy alta, que dependen y que son muy sensibles a las variaciones del mercado, de la climatología, etcétera, y que esos vaivenes hacen que las frutas y las verduras cambien mucho el precio. La tortilla no, la tortilla tiene una demanda elástica, todo el tiempo la demandamos, y esa tortilla tiene desde hace 3 años, no ha tenido un incremento en su precio. Incluso el año pasado ya había estas presiones que sí son inflacionarias. Lo que nos está evidenciando este episodio es que sí hay eso que técnicamente llaman una inflación subyacente, una inflación que desde abajo, desde la estructura del costo del producto, está presionando al alza el precio final. Entonces, esa inflación sí está existiendo, y por eso es un fenómeno tan importante, porque no es un asunto que se pueda controlar con la voluntad de las personas. O sea, no es un asunto que incluso los productores de tortilla puedan controlar por una decisión, un pacto, cosas por el estilo, como se han hecho en el pasado con ciertos productos, como se ha intentado justamente en estos días con la gasolina, que se ha intentado toparla a un precio máximo de 24 pesos por litro,
Pero eso tiene otra dinámica, porque el gobierno tiene ahí una herramienta que es un impuesto. En fin, es un asunto complejo, pero sensible y sumamente relevante. Y el subsidio, ¿no? Que es en el caso de la gasolina. Y que además lo apuntaste muy bien, Arturo, porque la tortilla se convierte al ser tan importante para la gastronomía mexicana, pero también para el estilo de vida de nuestro país, se convierte en un termómetro, ¿no? O sea, el precio de la tortilla nos dice cómo está la economía mexicana. En ese sentido, se habla de que va a subir a 4 pesos más de lo que cuesta actualmente el kilo de tortillas. Yo me acuerdo que cuando me mandaban de niño las tortillas, pues me mandaban con 10 pesos para comprar un kilo de tortillas, les estoy hablando de 1900 y pico, ¿no? Y pues te quedabas con los centavitos para poder ir a jugar a las maquinitas, claro, alcanzaba para el chicle y demás, y ya regresabas. Le ponías sal a una de las 800 tortillas. Gramos de tortilla, ¿no? Porque ya convenías con las tortillas. Pero hoy ya no te alcanza, evidentemente, con menos de 10 pesos para nada, ¿no? Hay lugares en los cuales el kilo de tortilla va a subir a más de 34, 36 pesos, se dice en algunas zonas del país. Depende mucho de los estados y de las tortillerías, ¿no? De esto ha hablado el presidente del Consejo de la Tortilla de México, pero ¿qué te parece si eso lo abordamos en el siguiente bloque? Me parece muy bien. Vamos a un corte y regresamos en Zona de Poder. Pues lo dijiste muy bien, ciertamente el precio, bueno, más bien, este fantasma que tenemos hoy entre nosotros y que de confirmarse mañana miércoles 15 de abril desatara un incremento en el precio de las tortillas, pues parece difícil de tener si vemos razonablemente las explicaciones que se han dado. Lo comento porque me parece que en la mañana, hoy en la conferencia mañanera, llamada Conferencia Mañanera de la Presidencia de la República, con mucha voluntad, como si fuese un deseo, habló de manera muy determinante diciendo que no había razones para que se incrementara el precio de la tortilla. Y dijo por qué, que aquí está la clave. Ella dijo que porque el precio del maíz a nivel internacional está en mínimos históricos, es decir, que el maíz está muy barato. Y tiene razón. Y tiene razón. Y tiene razón. Sin embargo, lo comentaste también, Homero López, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, ya salió a explicar que no es un asunto de la materia prima. Lo que ha incrementado, lo que está haciendo que sea inevitable incrementar el costo del kilo de la tortilla, no es el precio del maíz, sino la presión inflacionaria de decisiones gubernamentales que han encarecido el producto. ¿Como cuáles? El incremento de los hidrocarburos, el incremento de la mano de obra, el incremento al salario mínimo y los costos asociados a la empleabilidad, es decir, los costos asociados a la seguridad social, a la seguridad en el trabajo, a la salud y los gastos que vienen acompañando a lo que hacen un trabajo decente, es decir, a la contratación legal de una persona. Eso sin descontar el incremento en las tarifas que ellos tienen que pagar ante la COFEPRIS y en la mayoría de los casos las licencias de funcionamiento ante los gobiernos municipales que han aumentado sus precios prácticamente en todo el país. Entonces son estas, que son decisiones de gobierno las que han incrementado los costos y que, aunque el maíz está barato, hacen que ya no sea costeable vender el kilo de tortilla al precio que hoy se está vendiendo. Y es un poco lo que decía Homero, ¿no? O sea, si lo escuchamos muy entre líneas en las entrevistas que ha estado dando, yo lo escuché en Radio Fórmula, ¿no? Y justo lo que él decía es que, a ver, el maíz sí está en sus mínimos históricos, a lo mejor también eso es cierto, pero todo lo demás no, todo lo que se necesita como el teflón, el papel de grado alimenticio, los permisos, y aquí vamos a un tema además ya más profundo y del que hablábamos en el programa pasado, que es sobre las regulaciones, ¿no? Y que dejamos en la mesa el planteamiento de
¿quién es el que dirige o quién influye en quién? Los empresarios en gobierno, gobierno en los empresarios, ¿no? Y un gran problema es que además, y lo platicabas detrás de cámaras, no porque haya más tortillerías, el precio de la tortilla va a bajar, al contrario, ¿no? O sea, es un producto tan necesario que no es un tema de oferta y demanda, la demanda ya existe, ¿no? Y da espacio a que haya mucha más oferta. Aquí el problema es que al existir mucha más oferta, pero que no está regulada, que no venden tortilla de calidad, ¿no? Que sus procesos no son los correctos, ¿no? Está afectando a los tortilleros que necesitan entonces jugar con esos precios, y entonces hoy en día nos encontramos ante una situación parecida a lo que escuchamos días antes con lo de la gasolina y nos recomendaban ponerle Magna en vez de Premium, pues coman menos tortillas. Que aquí, además aquí no se puede, porque hablábamos de que el promedio nacional del consumo per cápita es de 70 kilos, pero en los sectores, en los segmentos de la sociedad de más bajos ingresos, ese promedio se incrementa más. Entonces, que de confirmarse la aparición del fantasma del incremento de las tortillas el día de mañana, nos va a pegar a todos, pero le va a pegar más a los que menos tienen. Eso es muy peligroso, ¿no? Porque hay muchas familias que viven, ¿no? de la tortilla, ¿no? O sea, que un kilo de tortilla sí es con lo que come una familia en el día, ¿no? Con tantita salsita, con salecita, con un taquito, ¿no? Entonces, claro que va a afectar realmente a la población. Y si a esto le añadimos otros incrementos, hablando de los fantasmas, porque esto se ha titulado también el fantasma de la inflación. No hay un número de inflación alto, estamos sobre el 4.700% de inflación. Pero si hay un fantasma de la inflación, en el sentido de que cuando vamos al súper, cuando vamos a la tienda y compramos la canasta básica o compramos el súper del día o el mercado del día, el abasto del día, ya no nos alcanza, ¿no? O sea, ya con lo que pagabas antes ya no te alcanza, porque no están incrementando realmente los salarios, y no se trata solamente de incrementar los salarios, ¿no? O sea, no está equilibrado el costo con el valor. Este episodio nos está demostrando algo, y la realidad está desmintiendo el discurso gubernamental. Es decir, si hay inflación, porque los productos de esto que llaman la inflación subyacente están presionando al alza. Lo que ha venido haciendo el gobierno a través del Banco de México, que ha sido muy cuestionado por obedecer a los intereses del gobierno, es que está forzando la baja de las tasas de interés. Pero este cruce que está a punto de darse, este choque, esta es una contradicción económica que no va a traer resultados benéficos para nadie. Parece que lo mejor sería asumir las decisiones gubernamentales que están generando el incremento subyacente de la inflación y tratar y no seguir intentando el mantener artificialmente, aparentemente, una inflación técnicamente baja, aunque la realidad está demostrando lo contrario. Porque, insisto, lo que padecemos todas las personas, las amas de casa y todos cuando vamos a pagar, es que hoy el kilo de jitomate ya araña los 60 pesos cuando estaba en 18 hace apenas pocos meses. Cuando dijiste las amas de casa, me acordé y perdón que lo diga, me acordé de un expresidente. Yo también, el presidente Peña, cuando la regó diciendo que yo no soy la señora de la casa, por no saber cuánto cuestan las tortillas. Hoy creo que todos los mexicanos sabemos cuánto cuesta el kilo de tortillas, y si no, pues véanos aquí en Zona de Poder para decirles, y en Sinergia TV, en cuánto anda el kilo de tortillas. Vamos a un corte y regresamos con una reflexión final sobre ese tema muy interesante, que además está impactando en otros productos y otros mercados. Las marcas que quieren crecer necesitan llegar a las personas correctas. Presentamos Sinergia TV, el epicentro del contenido sobre negocios, política y sociedad. Conectamos con líderes y tomadores de decisión mediante más de 34,000 visualizaciones mensuales. Impulsa tu presencia con nuestra estrategia 360 en programas, noticias y plataformas digitales. Posiciona tu marca en las conversaciones que realmente mueven a la ciudad. Impacto multiplataforma, redes sociales, web, noticias y programas. Llega a miles de espectadores segmentados y aumenta tus ventas.
Sinergia TV, donde tu marca entra a la conversación. Contáctanos hoy mismo. Pues así es, amigas y amigos. Hoy descubrimos que lo que pasa en la tortillería de la esquina no se queda en la tortillería de la esquina. Es el efecto mariposa. Es el efecto mariposa. Le va a pegar, bueno, de confirmarse, deseamos que no. Es inevitable, decía Homero López, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, decía, a ver, a estas alturas es inevitable en el corto plazo el incremento que ocurrirá seguramente si no es mañana, en las siguientes horas. De confirmarse desafortunadamente esta situación, también es inevitable el impacto que tendrá por tratarse del producto que es en prácticamente toda la economía familiar. Incluso va a pegar antes en la economía familiar y después en la economía nacional. El efecto además va a ser de mediano y largo plazo, de tal suerte que quizás su impacto más pernicioso lo vamos a estar sintiendo entre mayo y junio de este año. Entonces, bueno, es un asunto complicado que el gobierno me parece que tendría que enfrentar con menos voluntad y con más tecnicismo. Me parece que las expresiones hoy de la presidenta de la República no solo parecía molesta, sino que parecía un poco desesperada porque ella estaba expresando al final un deseo. Pero no es con deseos lo que se espera de la política pública del gobierno de la República. Lo que está faltando es una política económica que ponga orden. Lo que también nos está demostrando es que también en materia económica el gobierno federal mexicano ha perdido el control y no sabe cómo acomodar las cosas para que esto funcione, y tiene que ver pues con muchas decisiones que el propio gobierno ha pensado. Con un desgaste, Arturo, si me lo permites. Bueno, es un desgaste. Yo siento, hasta en su forma, en su expresión, sí, la veo en sus conferencias, en las mañaneras, ¿no? y en las entrevistas que le llegan a hacer, en sus participaciones, la veo cansada, ¿no? Un poco lo que veíamos hacia el final de la administración de Enrique Peña, que ya empezaba a tener estos errores, después de escuchar lo que platicábamos de la gasolina, ¿no? Que dicho sea de paso, no le pongan Magna, síganle poniendo premium, porque tienen que ver que su coche la aguante. Es un tema de los octanos, ¿no? Del motor del coche, no es de cuál le quiera poner uno, ¿no? Justo ese tema, pues a raíz nos va a decir, aquí no aplauden, ¿no? Cosas por el estilo. Yo creo que yo la veo con un desgaste, veo un desgaste al gobierno, y siento que ahí le está fallando a los asesores acercarle la información. Ella es una persona muy inteligente, me queda muy claro. Es una persona con muchas capacidades y que muchos mexicanos creemos en ella y esperamos que saque el barco adelante, ¿no? Sí. Entonces, claro que tenemos buenas expectativas, tenemos buena esperanza, pero ante lo que vemos, y no es solo la tortilla, vienen otros productos que también van a verse afectados. Sí, yo lo que creo es que lo de menos es la imagen presidencial de ella y de cualquiera. O sea, los presidentes al final, su proyecto personal, político, creo que es lo menos importante. Lo importante y lo preocupante en esta coyuntura es el descontrol del gobierno. O sea, el gobierno no tiene control sobre el desarrollo de la economía, y lo que les está diciendo el presidente del Consejo Nacional de las Tortillas es, a ver, el incremento al precio de la tortilla no obedece al aumento de las materias primas, o sea, del maíz, obedece a malas decisiones del gobierno tomadas durante los últimos meses y agravadas con los episodios más recientes. Específicamente, ¿cuáles? Se lo he dicho con mucha claridad. Es poca mano de obra, porque ahora los jóvenes que antes empleábamos muy rápidamente no quieren trabajar, prefieren recibir la beca. Entonces, para poderlos incorporar, tenemos que ofrecerles más dinero, lo cual sería bueno, pero si ofreces más dinero con un salario mínimo más caro, los gastos asociados a la incorporación de la mano de obra, los impuestos, las obligaciones de los empresarios se incrementan. Se incrementaron también las licencias y los permisos de operación. Y sobre regulación, ¿no? Se hablaba también del toldo, el nombre. Pero fíjate que hubo otro que se nos está escapando que me parece de vital importancia ahorita, que dijo Homero, de la logística por los altos niveles de inseguridad. Entonces, otra vez, la inseguridad ahora tiene un impacto en la economía
de las familias, y eso evidentemente el gobierno federal tampoco tiene el control. Entonces, insisto, más allá del estado de ánimo presidencial, que pues, es un asunto personal, yo diría desde ese punto de vista hasta respetable, a mí lo que me preocupa es que da la impresión, con los datos, las evidencias nos demuestran que hay un descontrol y un desgobierno, y eso es lo más preocupante desde mi punto de vista. Les platico algo de terror además. Ya se metieron con la tortilla, el alza de precios. Sigue el jitomate, ¿no? Que si hay algo que es muy mexicano es el jitomate, porque después de la tortilla pues todo lleva jitomate, ¿no? O sea, todos los huevos. Y el jitomate también está carísimo. Pero no solo el jitomate, también la carne. Y con la escasez de cárnicos por el gusano barrenador, ya Pepe Velasco en el programa de Pulso ya nos platicó muy bien el tema del gusano barrenador, ya no voy a entrar en él, pero el incremento de la carne sube. Entonces, para llegar a la presidenta, pues come frijol, es casi como la carne. Es casi como la carne, pero si yo me quiero echar hoy un taquito, ¿no? De carne, en mi tortillita, y pues con salsita hecha con jitomate, pues me sale mucho más caro que la semana pasada. Así que Arturo, cómetelo hoy porque mañana va a estar te más quiero caro. proponer que nos vayamos a los tacos hoy, ¿no? Hoy es cuando. Hoy pongan gasolina, hoy vamos a los tacos, porque mañana no sabemos, ¿no? A manera de conclusión, la decisión la tienen ustedes, ¿no? Platíquenos cómo ven sus incrementos, ¿no? En el gasto diario, cómo se está viendo en las tortillerías. Vamos a darle un seguimiento por ahí, vamos a pedirle a nuestro equipo de información que nos diga mañana cómo está el tema con las tortillerías, si sí subió, si sí bajó en las diferentes regiones de Toluca. Y te voy a comprometer, Arturo, a que nos regales un artículo sobre el tema. Hecho, vamos a esperar más el comportamiento el día de mañana, con qué nos amanecemos, y sobre eso haremos alguna investigación que podremos publicar en Sinergia TV y en sus espacios editoriales. Muy bien. Pues si no quisieras agregar nada más, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y recuerden que sin maíz no hay país. Muchas gracias. Eso fue Zona de Poder. Que tengan una excelente noche.